Muy buenas tardes, querido público. Hoy arranco una nueva experiencia de vida. Eso significa también arrancar un canal de comunicación con ustedes en donde me pienso centrar en algo que a mí me ha dado resultado. Y esa es la idea principal de este canal, transmitirles estas experiencias. Lo que voy a desarrollar en el canal, si ustedes me ayudan, si ustedes participan, son estrategias de longevidad. La idea es vivir mejor y más. Y antes que nada quiero disculpar por los errores que pudiera yo tener. Soy nuevo totalmente en este canal de YouTube. Así que vamos a tratar de aprender juntos. Los antecedentes en el que quiero centrar las estrategias de longevidad de vida es sobre 3 pilares. Una de ellas es nuestros hábitos de vida, nuestro estilo de vivir. Y aquí me voy a centrar primordialmente en nuestras actividades recreativas. ¿Qué tipo de actividades recreativas debemos tomar en cuenta para desarrollar o tratar de estimular nuestro organismo a sentirse bien, a relajarse y a estimular nuestra fisiología de tal suerte que entremos dentro del periodo de longevidad o desarrollar aminoácidos, desarrollar péptidos, que este conjunto de cosas nos llevan a tener una vida mejor. Pero también voy a trabajar o voy a proponer o voy a desarrollar el tema del sueño. Es fundamental que el ser humano tenga un lapso y un tiempo específico de descanso. Y el sueño nos permite reparar, nos permite desarrollar que nuestra fisiología, sobre todo la celular, y primordialmente me quiero enfocar a la parte mitocondrial, que luego ya especificaremos qué son los mitocondrias, que la parte de regeneración es la parte donde nuestro organismo empieza a tener sentido, empieza a desarrollar una fábrica de químicos tan importantes para que nuestro propio organismo se pueda regenerar a sí mismo, que es otro elemento importante que vamos a hablar. Aparte de los hábitos, también vamos a centrarnos en la alimentación. Y la alimentación no solo voy a hablar de la parte buena, sino voy a hablar de los diferentes aspectos o diferentes variantes que existen en el mundo. Y voy a hablar de todos los extremos. Por ejemplo, si hablamos de la parte vegetariana, no dejaré de un lado la parte más extrema de los vegetales, que serían los veganos. No voy a juzgar a nadie acá. No se trata de juzgar, solo de comentar. Y todos mis comentarios voy a tratar de soportarlos científicamente, ¿ok? Entonces hablaremos de la parte vegana, que es la parte más extrema del lado vegetal. Pero también voy a hablar del otro extremo, porque hay un grupo de personas muy importantes que creen que para que el cuerpo, el organismo, nuestra fisiología funcione como tal, centran su alimentación solo en carnes. Y casi siempre solo en carnes rojas. Bueno, también voy a hablar de esos extremos. Y evidentemente la parte central, en donde se manejan los vegetales, las frutas y las carnes rojas, blancas, en donde también existe un gran sentido, un gran grupo de personas, y nos comentan y nos cimentan con información también científica porque tienen este tipo de alimentación. Voy a tocar todos esos temas en su momento, pero insisto, no voy a tratar de criticar a nadie, solo voy a dar mi conocimiento, mi experiencia. Y bueno,
planteado estos dos primeros pilares, el tercer pilar y fundamental, bueno, no quiere decir que los otros dos pilares sean menos importantes, pero el tercer final refuerza aún más la estrategia de longevidad. Y ese tercer pilar es el ejercicio. El ejercicio lo voy a atacar también en sus diferentes formas y variantes. Yo particularmente me considero un atleta de alto rendimiento por el número de horas que practico durante toda la semana, y ya platicaremos qué es un atleta de alto rendimiento basado en las leyes del deporte de todos los continentes, porque en Europa un atleta de alto rendimiento, su ley dice claramente qué es y define claramente qué es un deportista de alto rendimiento. En el continente americano, en nuestros países latinoamericanos, no está muy claro. Por ejemplo, en México, de donde yo soy, ni siquiera lo definen, ni siquiera lo tocan como tal. Y yo quiero tomar mi definición de deportista de alto rendimiento, un poquito la mezcla que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos sí está reglamentado, en Estados Unidos sí está definido que es un atleta de alto rendimiento, pero también mezclo la parte de la ley de deporte en Europa. Y ya luego les diré por qué. A un atleta de alto rendimiento no define o no significa que estemos hablando de un atleta que se prepara para los Juegos Olímpicos o que es un medallista olímpico. Un atleta de alto rendimiento, en ninguna de esas leyes habla que tienes que ser un campeón mundial en tu especialidad. No. La definición de alto rendimiento son básicamente por las horas, por el tipo de descanso, por el tipo de alimentación, por el tipo de entrenamiento sistemático y científico que hoy se emplea mucho para desarrollar el cuerpo en determinadas actividades. Bueno, sin embargo, a pesar que yo me considero un atleta de alto rendimiento por estos marcos jurídicos, sin embargo, no me voy a centrar en esa parte. Voy a hablar en lo mínimo necesario que el cuerpo humano necesita movimiento. Y es ahí donde también tenemos que hacer hincapié. El cuerpo humano fue diseñado para moverse. Cada una de nuestras partes orgánicas están diseñadas para determinados movimientos. Y eso es lo que le voy a dar más hincapié, donde le voy a dar más fuerza. El movernos adecuadamente y tener ciertas rutinas, un mínimo de tiempo, un mínimo de rutinas a la semana para poder mover adecuadamente nuestro cuerpo. Entonces estos tres pilares que voy a fundamentar para obtener una longevidad mejor va a ser, como decía yo, los hábitos, la alimentación y el ejercicio. Bueno, ya planteado estos antecedentes a donde quiero llegar y donde quiero expresar y ir desarrollando el tema de una vida mejor, quiero también pasar a la parte de antecedentes de mí, de dónde surge esta iniciativa, de dónde parto o de dónde surge la idea de formar este canal con este tipo de estrategias. Desde muy pequeño yo siempre he sido un deportista, siempre he practicado el deporte, siempre. Y en la evolución y en la experiencia de vida he practicado varios deportes. Los que más me gustaron fueron los deportes individuales. Me gustó mucho el atletismo y en un principio corría yo en pista y corría yo medio fondo, los 5,000 y los 10,000 metros. Bueno, fondo totalmente, fondo. Sin llegar a maratones en esos tiempos, solo corría yo 5 y 10,000. Quise entrar a correr 100 y 200 metros planos, pero siento que no tuve la orientación y no tuve la gente adecuada como coach, como entrenadores, para buscar un entrenamiento que me pudiera llevar a esa etapa. Pero me gustó más los 5 y los 10,000 metros. Y fue evolucionando, fui tomando otros caminos dentro del deporte. Pero en esos tiempos también descubrí el mar, y lo descubrí
a edad muy pequeña. Y quiero recalcar acá que fueron mis padres, en insistencia de asistir constantemente al puerto que tenemos muy cerca de mi ciudad, me permitía los fines de semana aprender a nadar muy tierna edad. Y estar en contacto con el mar, descubrí la natación. Y lo primero que descubrí en la natación fue la natación de aguas profundas. Y de ahí brinqué a la alberca. Siendo muy joven, teniendo aproximadamente la edad de 14 años, empecé a entrenar de forma más seria la natación, hasta que llegar a ser parte del preseleccionado olímpico nacional de mi país en esos tiempos. Viví esa experiencia maravillosa. Recuerdo bien que el Campeonato Nacional de Guadalajara, cuando tenía yo 16 años, me permitió tener los tiempos para entrar a la selección nacional y luego ser considerado para entrar a las eliminaciones y formar el equipo olímpico nacional. No logré llegar, no logré dar los tiempos, pero el honor de estar en la selección nacional pues fue satisfactorio y esa experiencia me marcó. Siguió pasando el tiempo y descubrí el tenis. También el tenis me arrojó muy buenos dividendos como deportista, como enseñanza de vida. Me encantó mucho, me acerqué a nuevas personas, nuevos hábitos, nuevas formas de ver el deporte. Y hoy en día practico el ciclismo de montaña, lo que muchos lo conocen como MTB. Aunque el ciclismo desde siempre lo he practicado, porque uno de los primeros regalos que me trajo Santa Claus fue una bicicleta, y estando, no sé, a la edad de 5 o 6 años. Y siempre me moví en bicicleta, para ir a la primaria, para ir a la secundaria, incluso para ir a la prepa, incluso para ir a estudiar mi carrera. Tengo dos licenciaturas, 2 ingenierías. Muchas veces me transporté en bicicleta. Hoy en día me sigo moviendo en bicicleta. Así que la bicicleta siempre estuvo presente en mi vida, pero hace alrededor de 10, 11 años le encontré un nuevo uso a la bicicleta. Las carreras de ciclismo de montaña. Aunque hace 1 o 2 años ya no practico las carreras como antes lo hacía, sin embargo sigo entrenando muchísimo tiempo en mi bicicleta. Y a través de amigos y amigas encontré que la carrera, o sea, regresar otra vez al atletismo, pero medio fondo y fondo, podría ser alguna muy buena alternativa. Y así participé en mi medio maratón hace 2 años y preparándome para mi primera maratón. Esos son mis antecedentes. Y a través de todas estas experiencias en donde, por ejemplo, en la parte de mi preparación olímpica o estar parte de la selección nacional mexicana, tuve el contacto con coach profesionales que nos puso el país a nuestra disposición. Aunque en esos tiempos, en esas épocas, no se tenía los conocimientos que hoy se tienen, la alimentación se veía de otra manera diferente como hoy se ve. Sin embargo, nos cuidaban y nos preparaban para sacarle provecho a todas estas herramientas y para que pudiéramos rendir más en la hora de entrenar o practicar nuestro deporte. Todos estos conocimientos, todo este tiempo me ha permitido ir conociendo a personas más especializadas y hoy en día todavía más en cada una de estas disciplinas. Y esto me ha llevado a definir con mucha claridad las estrategias que tengo que seguir para tener una excelente alimentación, para tener un control riguroso de las actividades físicas que desarrollo, para poder subir y ir escalando y hacer que mi cuerpo rinda como debe de ser. Bueno, lo que yo pretendo con mis estrategias de longevidad es, por un lado, agarrar el conocimiento científico que he adquirido de muchas personas, de muchos estudios que he leído. Por ejemplo, cuando yo les hable del magnesio, cuando yo les hable de los péptidos,
o de los aminoácidos, o de la grasa, o de la sal, me voy a referir de los estudios científicos que hay detrás de cada una de estas probables recomendaciones o comentarios que yo haga. No solo es mi experiencia, no es solo lo que he practicado, no es solo lo que yo hago, sino voy a cimentar con el conocimiento científico. Y obviamente mi parte analítica. Pero no soy doctor, no soy coach, ni pretendo ser ninguna de estas. Solo voy a transmitir ese conocimiento, voy a poner sobre la mesa mis experiencias y cada uno de ustedes podrá elegir lo mejor que le convenga. Porque hay algo fundamental que tienen que saber desde un principio, es que cada cuerpo, cada individuo indivisible, es diferente. Lo que a mí me conviene o me hace bien, no estrictamente a ti te va a hacer bien. El hecho de que a mí me guste X o Y dieta, X o Y disciplina, X o Y planeación de hábitos, de estilo de vida, de recreación y demás, no estrictamente te va a gustar a ti. Sin embargo, nos va a permitir, si usted lo permite, un diálogo. Que por cierto, dentro de ese diálogo les voy a pedir, les voy a suplicar que se suscriban a mi canal. La suscripción va a permitir que YouTube y el algoritmo de mi canal lo vean más gentes y puedan participar. Que por cierto, hoy voy a poner un incentivo para que se inscriban. Las primeras 10 personas que se inscriban a mi canal, les voy a regalar un recetario. Y los recetarios que yo tengo los he comprado en línea. O sea, los tengo en PDF. Pero me han costado, no son gratuitos. O sea, no les voy a mandar videos de X o Y recetas, no. Les voy a mandar un recetario que a mí me costó. Y a los 10 primeros suscriptores les voy a regalar un recetario. Regresando al tema de las estrategias. Cuando hablemos de la alimentación, me toca desarrollar esos temas, a diferencia de lo que hoy se estila o de lo que hoy se menciona, cuando una persona escucho que diga voy a hacer dieta para mejorar mi rendimiento, casi siempre me habla de verduras, me hablas casi siempre de ensaladas y lo presumen todos los días en su Facebook y me dice esta ensalada, y me hablan nada más de ese tipo de dietas. Yo no. Cuando yo hable de alimentación, voy a entrar primero dentro de mi organismo, conocer lo que hay en mi organismo, y para eso me tengo que hacer una serie de análisis para saber el perfil exacto hormonal que tiene mi cuerpo, para saber el perfil sanguíneo que tengo, para ver si me hace falta magnesio, calcio, vitaminas, proteínas, cómo está el nivel hormonal. Y vamos a hablar por qué es importante saber cada uno de estos elementos, porque me referí hace un momento que voy a hablar de la parte mitocondrial. El mitocondria es un elemento importante que está dentro de la célula, que es la que hace que funcione toda la fábrica de químicos que tiene nuestro organismo, es innecesario. Por ejemplo, darles un dato. Para que el cuerpo humano, para que un ser humano se desarrolle con plenitud, tenga todas las capacidades requeridas de pensar, de moverse, de crecer y de rendir adecuadamente, requiere por lo menos de 120 péptidos, alrededor de 40 vitaminas y sus combinaciones, pero también necesitamos minerales, más o menos como 30 minerales. Pero no todos vivimos en el mismo lugar, no todos tenemos el mismo ambiente, que por cierto hoy estoy en un parque. No todos tenemos los hábitos y eso va condicionando nuestro perfil fisiológico. Así que requerimos primero saber en dónde está parado nuestro organismo para definir una dieta, para definir alimentos.
O sea, yo nunca voy a recomendarles de entrada que coman X o Y ensalada, porque está mejor, porque tiene mejor sabor, o voy a hablar de la vinagreta. Probablemente lo haga, pero nada más de forma anecdótica. Pero realmente que cuando yo hable de alimentación y por qué cifro mi esperanza de vida y la calidad de mi estrategia de longevidad, es porque ya probé una serie de elementos que enriquecen mi cuerpo y que además estimulan la regeneración fisiológica del mismo, que es lo importante. Saber por qué funciona el hígado de una manera, la vesícula biliar por otra, los riñones para qué sirven, nuestros intestinos grueso y delgado, cómo están conectados con los estómagos, cómo funciona el cerebro a través de este sistema. Y cada uno de estos elementos lo vamos a apoyar fundamentalmente por la estrategia del alimento. Claro, también lo vamos a fortalecer con el ejercicio. Y desde luego, si no tenemos hábitos de vida correctos, pues estos dos pilares, la alimentación y el ejercicio, poco van a servir. Porque si no descanso, si no tengo momentos recreativos, no tengo momentos para pensar, para meditar, para convivencia con los amigos, con los familiares, con los hijos, con los nietos y demás, pues no se da un equilibrio correcto y sano. Y lo que se trata aquí es vivir más, pero con calidad de vida, estar siempre mejor. Que por acá también se me ocurre lo siguiente, lo crean o no, mi apariencia puede engañarlos. Y les voy a poner un primer reto. A las personas que adivinen o que le atinen a mi edad o queden cerca de mi edad correcta, también les voy a regalar otro recetario. Van a ser, si gana, por ejemplo, si las primeras 10 personas que se suscribieron también la atinan a mi edad, les voy a dar diferentes recetarios, no el mismo, obviamente, ¿no? Entonces les pongo de reto adivinar mi edad. Sí les quiero decir que soy una persona bastante grande, aunque mi apariencia no lo dé. Y eso es justamente el hecho o la motivación de hacer este canal. Que se vean bien, que se sientan bien. Nunca me voy a centrar, porque son objetivos colaterales que se van a alcanzar. Yo no voy a centrarme en la belleza del cuerpo. Yo no voy a hablarles de cómo se va a ver mejor tu piel, o tu cabello, o tus uñas, o tus manos, etcétera, etcétera. Pero sí les garantizo que si comemos adecuadamente, si descansamos adecuadamente, si tenemos los hábitos de vida adecuadamente y hacemos ejercicio, nuestra fisiología en automático va a detonar por lo menos un 30, un 40% bombas importantes de colágeno, por ejemplo. Un primer dato. Tengan en cuenta que a partir de los 30 años, hombres o mujeres, su fisiología empieza a cambiar drásticamente. Y una de ellas es nuestra bomba de colágeno, que hace que nuestra piel, nuestro cabello, nuestros tendones, nuestras articulaciones le empiece a costar. Necesitan lubricación. Pero el colágeno como tal no sirve de mucho o no se produce si no tenemos, por ejemplo, la vitamina D o la vitamina E. Entonces vamos a descubrir también que cada uno de estos elementos que van a hacer que nuestro cuerpo y nuestra fisiología se regenere no funciona sola. Necesita de determinados elementos. Por ejemplo, si tenemos una disminución de nuestro cobre o de nuestro magnesio, la creatina no se va a poder aprovechar.
La creatina, bueno, hablemos de ella, es un elemento importante que produce nuestro cuerpo. Pero no se puede dar, no se puede aprovechar si no tenemos otro tipo de elementos o minerales. Lo mismo pasa con el NAT. El NAT también lo produce nuestro cuerpo de forma natural, pero no está en cantidad suficiente después de los 40 años y cada 10 años disminuye drásticamente. ¿Y cómo lo podemos incentivar? Bueno, ahí manejaremos y por qué tenemos que fijarnos con determinados minerales para que ese NAT se produzca y se mantenga a niveles altos que nos permitan tener la energía, que nos permitan tener materia o el combustible suficiente para alcanzar nuestras metas. Y obviamente, y me refiero a nuestras metas fisiológicas o de vida. Insisto, no me voy a centrar en la longevidad para que tengamos o nos veamos en el espejo más guapos. Definitivamente esa no es mi estrategia. Tengamos una larga vida, sana, saludable y perfectamente bien. Que podamos movernos sin ninguna limitación. Créanme, que cuando yo les confiese mi edad, después de que ustedes atinen o adivinen mi edad, yo me subo perfectamente bien a un árbol, me bajo. De hecho, una de las habilidades que tengo me encanta la plomería. Muchos de mis amigos me piden que yo les ayude y me subo a sus techos sin ningún miedo. Sigo haciendo alpinismo, me encanta el rappel a mi edad. Mis articulaciones están perfectamente bien y esta experiencia de vida es lo que quiero transmitir en mi canal. Y si me lo permiten, obviamente, cada vez que yo suba mis videos, suscríbanse, denle me gusta a cada uno de ellos. Que por cierto, aparte de mis videos y aparte de lo que vamos a comentar y vamos a desarrollar en cada tema, voy a estar subiendo, de hecho ya lo empecé a subir. Si entran ya a mi canal y se van al botón de comunidad, van a descubrir que ya empecé a subir videos de terceras personas especializadas en temas determinados. Por ejemplo, ya les subí un tema de un especialista que nos va a hablar del NAT, o que nos va a hablar de la creatina, o que nos va a hablar cómo hacer un mejor ejercicio sin desgastarnos, sin lesionarnos. También voy a subir o ya subí videos en donde un especialista nos habla de la importancia del sueño y qué necesitamos para desarrollar esa habilidad, porque puede ser que ustedes no sepan, pero el hecho de que llegue a determinada hora del día, que ya estoy acostumbrado a acostarme a dormir, pero no lo puede hacer en el tiempo y forma. Y entonces van a saber que el sueño también es un elemento importante de desarrollarlo como un hábito. Y les vamos a enseñar cómo algunas vitaminas y algunos minerales van a incentivar a que duerman más rápido, se puedan dormir más rápido, pero sobre todo profundamente. Porque una cosa es dormir relativamente y otra alcanzar un nivel de profundidad de sueño, que es exactamente cuando duermes profundamente, es cuando viene toda la regeneración muscular, fisiológica y celular. Entonces necesitamos entrenarnos a saber dormir correctamente. La alimentación es parte fundamental para que podamos tener un sueño reparador y las horas suficientes de descanso. Así que amigos, este primer video introductorio espero que les dé idea de lo que yo quiero. Sin embargo, no me limito solo a lo que comenté. Si alguien quiere retroalimentarnos o quiere proponer cosas nuevas, estoy para servirles. Pero quiero que sepan que lo importante que voy a tratar de hacer en este canal, porque he visto muchos videos de especialistas que hablan de palabras muy técnicas y no alcanzas a comprender del todo lo que nos están diciendo. Y yo lo que voy a pretender en el desarrollo de una estrategia de longevidad es darles mi experiencia y a partir de mi experiencia desgranar punto por punto
lo medular y lo importante que deben tomar en cuenta en los 3 pilares para tener una longevidad larga. Y ya dijimos, esos 3 pilares es hábitos, alimentación y ejercicio o movimiento. ¿Sale? Pues me dio mucho gusto y espero vernos pronto. ¿Sale? Gracias. Bonita tarde.